Hacemos la parte 4 de la clase 21. Antes de seguir con los temas de teoría, me gustaría que vean la práctica. Trabajo práctico número 9. Los dos primeros problemas se pueden hacer de punta a punta, usando y paseando por los conceptos que ya conversamos. Centro de masa, posición del centro de masa, energía cinética, subirse al centro de masa, trabajar desde afuera, etc. Les sugiero que entonces, para no consumir teoría todo de corrido, vayan haciendo la práctica y volviendo a la teoría cuando las cosas van quedando más afianzadas. Ahora sí, hablemos de dinámica traslacional de un sistema de partículas. Dinámica, ya sabemos, es la relación entre fuerzas y movimiento, como las fuerzas que actúan sobre el sistema de partículas afectan a su movimiento. Y traslacional es una palabra importante acá porque vamos a hablar de cómo se mueve el centro de masas, o sea, cómo se traslada el centro de masas considerado como un punto. No hablamos para nada por ahora, y después sí lo vamos a hacer, de cómo se mueven las partículas entre sí y en particular de la dinámica rotacional. Un cuerpo rígido, un cuerpo con forma, puede orientarse de distintas maneras en el espacio y eso va completamente aparte de lo que es ubicar el centro de masa como un punto. Así que por ahora, y más parecido a lo que trabajábamos antes, la dinámica de traslación. Tipo segunda ley de Newton, tipo suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Veamos qué forma toma en un sistema de partículas. El punto de partida es lo que ya sabemos, que si estudiamos las partículas de a una, la suma de fuerzas que actúan sobre cada partícula es su masa por su aceleración, tal cual las ve el observador O, que es inercial. Lo que vamos a hacer es alguna combinación de lo que se sabe para cada partícula y sacar alguna conclusión sobre el comportamiento del sistema. Para hacer esa combinación es fundamental distinguir las fuerzas que actúan sobre cada partícula como internas al sistema, y eso es debidas a otra partícula dentro del sistema, o externas al sistema, eso es debida a partículas o cuerpos que estén fuera del conjunto que definimos como sistema de partículas. Acá las dibujé unas en azul y otras en negro. ¿Qué son las fuerzas internas entonces? Son las que describen la interacción entre dos partículas, por ejemplo la 1 y la 2, que forman parte del sistema. Recordemos la idea de fuerzas como interacción, es la noción de fuerza. Si la partícula 1 y 2 interactúan, la partícula 2 le hace fuerza a la 1, y esa la escribimos como F12, que actúa sobre la partícula 1 debido a la 2, y en el mismo acto, en la misma interacción, la partícula 1 le hace fuerza a la partícula 2, y esa la escribimos como F21, fuerza que siente la partícula 2 debido a la acción de la partícula 1. Esas dos fuerzas forman un par de acción y reacción, y son de igual módulo, igual dirección y sentidos opuestos. Por supuesto que si analizamos una partícula, por ejemplo la 1, en la suma de fuerzas entra la F12 y no entra la F21, porque actúa en otro cuerpo. Pero ahora que vamos a estudiar la dinámica de la partícula 1 y de la partícula 2 y de todas, entonces las dos fuerzas que forman un par de acción y reacción van a aparecer en la misma discusión. La forma de anotarlas entonces es algo así como F y J, fuerza que actúa sobre la partícula I debido a la partícula J. Por otro lado, las fuerzas externas son interacciones de partículas o cuerpos fuera de lo que llamamos sistema sobre partículas que están dentro de lo que llamamos sistema. Las dibujo en negro. Puede haber sobre cada partícula una o dos o más o ninguna fuerza, pero cada partícula puede tener distinta cantidad de fuerzas, depende con quién interactúe de afuera. Si una partícula tiene carga eléctrica, interactuará con otras cargas eléctricas, y si una partícula es neutra, no va a interactuar con otras cargas eléctricas, etc. Forma de anotarlos: F externa, siempre mantengo la palabra externa. 2, 1 es sobre la partícula 2, la primera que puse. F externa 2, 2 sobre la partícula 2, la segunda que puse. Y si hubiera más sobre la misma partícula, llamaría F 2, 3, etc. Estas fuerzas se dice que tienen punto de aplicación en la partícula 2.
Las fuerzas externas pueden actuar sobre una partícula o sobre otra. Sobre cuál actúa es el punto de aplicación de la fuerza externa. Y bueno, de la misma manera, esta flecha negra actuando sobre la partícula 1 la llamamos fuerza 1,1. Y en general, a las fuerzas externas las llamamos Fi, alfa I externas, diciendo que son fuerzas que actúan sobre la partícula I y que son externas, y que hay un índice que permite contarlas, la primera, la segunda, la tercera, las que haya. Entonces, con esa notación podemos hablar de la partícula iésima en general y de las fuerzas que actúan sobre ella. Y para cada partícula vamos a escribir la segunda ley de Newton. Antes de escribirla, repasemos, estaba en la clase 10b, la noción de cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal de una partícula es simplemente el producto de su masa por su velocidad. Y acá la vamos a usar para cada una de las partículas. Es un vector, resultado de multiplicar un escalar positivo por un vector. O sea, la cantidad de movimiento P tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, porque es la velocidad por un escalar positivo, pero tiene otras unidades y tiene en cuenta el valor de la masa. O sea, con la misma velocidad, una partícula con más masa tiene más cantidad de movimiento. Lo hemos discutido hace mucho, pero hablando de una sola partícula. Ahora, ¿por qué nos interesa esta notación? Que además es la que usó Newton en su libro. Porque si calculamos la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento de una partícula, que es masa por velocidad, la masa que es constante sale afuera de la derivada, y la derivada de la velocidad es la aceleración. O sea, derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es lo mismo que escribir masa por aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton se puede escribir como suma de fuerzas igual a derivada de la cantidad de movimiento lineal P respecto del tiempo. Así lo vamos a usar y así conviene este tema. Y entonces la segunda ley de Newton sobre la partícula iésima dice: suma de fuerzas sobre la partícula iésima, todas, tanto las externas en negro como las internas en azul, dan por resultado la derivada de la cantidad de movimiento de esa partícula respecto del tiempo. Esto lo podemos escribir para la partícula 1, para la 2, para la 3, en general para la iésima. Y podemos repetir sobre cada partícula y maniobrar con eso. Para no complicarnos con los índices, están con una notación consistente, pero quizás medio difícil de leer, vamos a hacer el ejemplo de 3 partículas como están dibujadas. La idea es que para la primera, para la segunda y para la tercera escribimos la segunda ley de Newton en cada caso. Para la primera tenemos suma de fuerzas externas que actúan sobre la partícula 1 más fuerzas internas que actúan sobre la partícula 1 debido a sus compañeras 2 y 3 igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo de la partícula 1. Para la segunda tenemos la misma estructura, pero a ver qué fuerzas aparecen. Aparecen las fuerzas externas que actúan sobre la partícula 2 más las fuerzas internas que actúan sobre la partícula 2 debido a sus compañeras 1 y 3. Y eso es la derivada de la cantidad de movimiento de la partícula 2 respecto del tiempo. Lo mismo para la 3. Suma de fuerzas externas más internas que actúan sobre la 3 es la derivada de la cantidad de movimiento de la 3 respecto del tiempo. Imagínense que esto lo pueden hacer con algún índice o con puntos suspensivos para un sistema de n partículas. La maña, el truco que vamos a hacer es sumar miembro a miembro todas estas relaciones que nos da la segunda ley de Newton para cada partícula. Imagínense acá con esta rayita sumar miembro a miembro. Del lado izquierdo sumamos fuerzas y van a aparecer juntas en la suma todas las fuerzas externas. Independientemente de su punto de aplicación, todas las fuerzas externas. Y van a aparecer, al sumar las fuerzas que están en azul, las fuerzas internas, cancelaciones. Fíjense que en el primer renglón está la fuerza 1, 2, y en el segundo renglón está la 2, 1, y esas son opuestas. Como vectores opuestos sumados suman 0. En el primer renglón está la fuerza 1, 3, y en el tercer renglón está la fuerza 3, 1. Se cancelan. En el segundo renglón está la 2, 3, y en el tercer renglón está la 3, 2. Se cancelan. Las cancelaciones no se dan dentro del mismo renglón, porque cada renglón corresponde a una partícula y si actúa la reacción sobre la acción sobre ella, no actúa la reacción. Pero cuando sumamos miembro a miembro empiezan a aparecer los pares de acción-reacción y se cancelan. Cuando hacemos esta suma, las azules desaparecen. Y eso es el punto central de esta construcción, porque vamos a poder decir cosas
del sistema como conjunto, incluso cuando no conozcamos, o nos resulte complicado, o no querramos, hablar de fuerzas internas. ¿Qué es lo que queda al sumar? Aquí está. La colección de todas las fuerzas externas, simplemente cambié la notación. Puse suma fuerzas externas sin decir sobre qué partícula actúan, están todas. Y las contamos como F externa alfa, donde alfa recorre todas. En el dibujo son 4 flechas negras. Y del lado derecho, la derivada respecto del tiempo, la suma de derivadas es la derivada de la suma, tenemos la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento total. P mayúscula lo llamamos hace un rato, cantidad de movimiento lineal total del sistema. Entonces, queda una ecuación compacta que se puede trabajar incluso cuando no conocemos las fuerzas internas. Si las relaciones internas son complicadas o no tenemos ganas de mirarlas, no son necesarias para esta conclusión que estamos sacando. Y esta conclusión, ya obtenida, la recuadramos como teorema. Es el punto de partida de muchos problemas de lo que viene de acá en adelante en la materia. Podríamos decir que visto desde un sistema inercial, la suma vectorial, como siempre, la suma de fuerzas externas sobre un sistema de partículas es igual a la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento lineal del sistema. Suma de fuerzas externas, derivada de P mayúscula respecto del tiempo, donde P mayúscula es la suma de los P minúscula, masa I por velocidad I, de cada partícula y décima. Central este resultado. Y una forma de escribirlo que también es muy práctica. Como P, cantidad de movimiento total, se puede escribir como masa total del sistema por velocidad del centro de masa, lo hicimos en esta misma clase en la ecuación 6. Entonces, donde dice derivada de P mayúscula respecto del tiempo, la masa sale afuera, porque no depende del tiempo, y queda la derivada de la velocidad del centro de masa, que es la aceleración del centro de masa. Entonces, para cualquier sistema de partículas visto de un sistema inercial, visto por un observador inercial, la suma de fuerzas externas, la suma de fuerzas hechas por agentes externos al sistema de partículas, es igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Donde masa del sistema se entiende como suma de las masas, masa total, y aceleración del sistema se entiende como aceleración del centro de masa. Y es muy importante destacar la analogía que tienen estas expresiones con el estudio de una partícula suelta, individual. Para una partícula, P minúscula, masa por velocidad. Para un sistema, P mayúscula, masa por velocidad. Como si fuera una partícula de masa M mayúscula con velocidad leída del movimiento del centro de masa. Y la segunda ley de Newton, digamos acomodada para el sistema de partículas, dice que la suma de fuerzas externas al sistema, o sea, la suma de fuerzas actuando sobre el sistema, es igual a la masa por la aceleración. Masa en el sentido de masa completa del sistema, aceleración en el sentido de aceleración del centro de masa. Estas que acabo de recuadrar son las propiedades que justifican, que fundamentan que recordemos la definición de posición del centro de masa tal cual la pusimos. Si parece arbitrario hacer eso, es la forma conveniente de definir una posición, porque luego obtenemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad de esa posición, y luego obtenemos que la suma de fuerzas externas es masa por aceleración de esa posición. Dicho de vuelta, con lo que está en este recuadro podemos pensar en el movimiento colectivo en conjunto de un sistema de partículas como el movimiento de una partícula artificial que tenga como masa la masa total del sistema y como posición la posición del centro de masa, y de ahí su velocidad y de ahí su aceleración. Entonces todo lo que hayamos aprendido para trabajar con partículas de dinámica tiene una forma exactamente igual y la tenemos que aprovechar cuando describimos el centro de masa de un sistema de partículas. Haga unos ejemplos para entrar en tema, luego está la práctica y la clase que viene donde hacemos aplicaciones. Un ejemplo de sistema de dos partículas interesante es la Tierra y la Luna, interactuando entre sí por fuerza gravitatoria y moviéndose como conjunto alrededor del Sol. El movimiento del centro de masa del sistema Tierra-Luna alrededor del Sol está gobernado solamente por las fuerzas externas
que son las que el Sol desde afuera le hace a la Tierra y a la Luna. Entonces, la aceleración del centro de masa del sistema Tierra-Luna está dado por la fuerza total, suma de fuerzas, dividido la masa total. Y la fuerza total que digo arriba es la suma de fuerzas hecha por agentes externos. No entra acá la fuerza que la Tierra le hace a la Luna, ni la que la Luna le hace a la Tierra. Entonces, colectivamente se mueven como un punto que tuviera como masa la suma de las masas. Y como ubicación, la ubicación del centro de masa. Y con la misma lógica de pensar como partícula, menciona dos problemas, o dos tipos de problemas que han trabajado. Si encuentran que la suma de fuerzas externas es constante en un problema, entonces la aceleración del centro de masa va a ser constante. Y si la aceleración es constante, sabemos las fórmulas de movimiento con aceleración constante. Básicamente, un movimiento parabólico en el espacio. Por ejemplo, si tiran dos pelotitas unidas por un hilo, lo que es una boleadora, que se enrojan entre sí y hacen lo que hacen porque el hilo está tirante y no sé cuánto, bueno, el centro de masa de ese sistema, librado de su propio peso, se mueve como si actuara un peso, suma de los dos pesos sobre un punto que es el centro de masa del sistema. O sea, el centro de masa sigue un tiro parabólico, igual que el tiro oblicuo que ya saben hacer. Lo mismo si fuera un movimiento rectilíneo con aceleración constante. Y por otro lado, si encuentran un problema que la suma de fuerzas externas es nula, entonces el centro de masas no va a estar acelerado. Si la suma de fuerzas externas sobre un sistema de partículas es nula, el centro de masa tiene aceleración cero, o sea, se mueve con velocidad constante. Y entonces pueden hacer toda la cinemática de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento de una recta con velocidad constante. De eso se tratan varios de los problemas que hay en la práctica 9.